y estoy muy contento de estar en Tudela con todos ustedes, con todos vosotros, si me lo permitís, el tuteo, y ver esta sala así de llena. Es una alegría muy grande. Hace unos 2 años empezamos a venir por aquí creando esta delegación en Tudela, que como veis se ha preocupado hoy mucho por hacer reuniones que sean interesantes, y tengo que agradecer porque realmente han sido ellos quienes han organizado todo. Nosotros han propuesto al ponente, han organizado todo, con lo cual encantados del trabajo que estáis haciendo en la delegación de Tudela. Muchísimas gracias. Esta es la cuarta, revisaba las conferencias, llevamos 4 conferencias en Tudela. Se hizo una con Gregorio Luri, tuvimos otra con Juan Carlos Laboreo, el expresidente de AFAPNA, sobre temas de la zonificación, lingüísticos. Tuvimos, como ha dicho José Luis, al exministro de Interior Mayor Oreja, y hoy contamos con José Luis Corcuera. Creo que estoy muy satisfecho de este plantel tan bueno de charlas que hemos tenido aquí. Vamos a seguir intentando mantener este nivel, y para los que no conozcáis, os explicaré en un minuto algo de Sociedad Civil Navarra, para los que no conozcáis, y luego hablaré un poco de la biografía de José Luis. Simplemente para los que no conozcáis Sociedad Civil Navarra, habréis oído hablar de Sociedad Civil Catalana y, bueno, pues, y otras asociaciones que defienden valores como son los valores constitucionales, que defienden la unidad de España, que defienden en este caso, nosotros particularmente como navarros, defendemos pues nuestra identidad navarra como parte de España y como parte de una comunidad más grande que es la Unión Europea. Y otro de los objetivos que también tenemos en nuestra asociación es el apoyo a las víctimas del terrorismo, que creemos que no hay que olvidar. No os voy a dar más la lata con estas cosas, creo que os han repartido unas hojas en las cuales veréis algunos de los objetivos de nuestra asociación, lo que hacemos, las actividades. Podéis encontrar información en nuestra página web y estaremos encantados de que más personas se quieran sumar a la asociación, bien sea como amigos, que es simplemente recibir información, estar al corriente de las actividades que se hacen tanto aquí como en el resto de Navarra, o bien como socios, con una cuota muy muy pequeñita de 5 euros al mes, pues podéis ser socios también de Sociedad Civil Navarra si así lo deseáis. Como digo, no os voy a dar la lata sobre las actividades que hacemos. Si entráis en nuestra web, sociedadcivilnavarra.org, encontraréis bastante actualizada toda la información de los actos que vamos a hacer. Y ya sin más preámbulos, pues vamos a entrar a la presentación de don José Luis Corcuera y dar unas breves pinceladas sobre su biografía. Nació en la provincia de Burgos, en un pueblo de Burgos, pero ya de muy pequeño se trasladó a Vizcaya y vivió en Bilbao, en Portugalete concretamente, y en el año, ya creo que con 14 años aproximadamente, ya entró en los Altos Hornos con una beca como aprendiz en la Escuela de Aprendices en Altos Hornos de Vizcaya. En los años 70 entró tanto en el sindicato UGT como en el Partido Socialista Obrero Español, en aquel momento clandestinos, y fue muy activo organizador en el sector del metal de este sindicato, colaborando, por ejemplo, con Nicolás Redondo, padre, nieta, ¿no? En 1976 ya dejó su puesto de su trabajo, digamos, en Altos Hornos, y se centró más exclusivamente en UGT y en el partido político. Desde 1979 fue diputado. En el 86 inició una carrera en el interior del PSOE, siendo nombrado secretario ejecutivo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. En el 88 fue nombrado ministro del Interior y en sustitución de José Barrio Nuevo, y fue confirmado en las elecciones de 1989 y en la remodelación de 1991. Fue ministro hasta 1993. Bajo su mandato se llevaron a cabo algunas operaciones muy importantes contra ETA, como la detención de la cúpula de Vidar y también como el arresto de dirigentes como Josu Ternera. Después ya le sustituyó en su momento Antonio Asunción, y bueno, pues es una persona que defiende unas ideas que concuerdan con los ideales de Sociedad Civil Navarra al 100%. La defensa de los valores constitucionales, por supuesto, porque él fue uno de los protagonistas de la transición, de ese encuentro entre desiguales, como a él le gusta decir, entre desiguales, y que nos dio esta época de paz y de estabilidad a España que no habíamos vivido nunca. No quiero ya extenderme más, darles las gracias nuevamente, darles las gracias por haber venido, y cedo la palabra
a José Luis Corcuera. Gracias. Muchas gracias por esa presentación, muchas gracias por invitarme a esta importantísima ciudad de Navarra. Conozco de otra ocasión esta ciudad, bueno, estuve en una ocasión, pero los alrededores los conozco más. Cintruénigo y otros, sobre todo La Rioja, la conozco porque un camionero que era amigo de mi padre, cuando era yo chaval, me viajaba por toda La Rioja y entonces conozco que la Ribera del Ebro es un sitio muy especial en todos los órdenes de la vida. Y desde luego Navarra en la historia de España, pues no digo nada, porque entonces nos dan las 10 de la noche. Le decía a un periodista que me entrevistaba hace un momento que iba a comenzar mi intervención que estará posteriormente abierta a todo lo que ustedes me quieran o preguntar o criticar. Me decía que una de las frases que más me impresionaron en mi vida fue una de Mahatma Gandhi, cuando dijo que más vale ser vencido diciendo la verdad que triunfar por la mentira. A mí eso me parece que es en la vida política absolutamente crucial, pero también me parece que es crucial en la vida social, porque no es posible comprender, sin que le alarme a uno la conciencia, que los ciudadanos permanezcan impasibles cuando les mienten o cuando no les dicen la verdad, y mucho más todavía cuando lo hacen para vencer, como decía Gandhi. Hay otra personalidad histórica que me parece imprescindible para analizar lo que está pasando hoy en España, que es una filósofa intelectual importantísima, Hannah Arendt, que decía: la libertad de opinión es una farsa si no se garantiza la información objetiva y no se aceptan los hechos mismos. Y tiene toda la razón del mundo, la voy a volver a leer. La libertad de opinión es una farsa si no se garantiza la información objetiva y no se aceptan los hechos mismos. Porque todo es opinable, claro que sí, pero los hechos no. Los hechos, ya sean históricos, ya sean del momento, son hechos, y sobre esos hechos es imprescindible pronunciarse, es imprescindible, si uno no está de acuerdo con ellos, en criticarlos, en combatirlos, todo ello de forma democrática. No es posible entender una sociedad democrática sana si eso no está en el corpus de la convivencia entre los españoles o entre las sociedades en general. Pues bien, todo eso está hoy en peligro. Todo eso está en peligro. Pero además se ve con normalidad que eso que son hechos trascendentales estén en peligro. Incluso llegan más lejos, porque dices estas cosas y resulta que te pueden llamar facha, franquista, cualquier insulto de estos que a alguno les corroe por dentro, pero a mí personalmente no.
por una sencilla razón, porque yo vengo de donde ha dicho el presidente de Sociedad Civil Navarra. Yo no tengo que dar ninguna explicación. Yo no me he enriquecido en la política. Yo vengo de iniciarme en la política en el monte, reunidos en la clandestinidad. Yo milito en un partido político en la clandestinidad. Yo admiro a Ramón Rubial, que estuvo 20 años en la cárcel y que es una persona indispensable para entender la transición política española, pero también a Julia Guerra, del PNV, que estuvo en el exilio, y a otros tantos, a Nicolás Redondo Urbieta, que padeció cárcel y expulsión de su vivienda habitual para deportarle a otros lugares de España. ¿Cómo voy a temer yo que por decir lo que pienso, en función de lo que estoy viendo y viviendo, pueda alguien insultarme? O sobre todo, ¿cómo voy a aceptar que los descendientes de, pongo por ejemplo, Francesc Macià, que dijo un buen día en Barcelona, de los barrios bajos que hemos señalado, y al decir barrios bajos quiero decir España, son hijas todas las prostitutas de calle y de cabaret que envenenan la vida de nuestra juventud. ¿Por qué voy a aceptar yo el insulto de los descendientes de semejante personaje? O otros, también famosos, muy respetados, incomprensiblemente respetados. Enric Frank Prat de la Riba. Cataluña es, con contadas excepciones, prácticamente la única dentro de España y la principal representante de la civilización europea en este fajo mal atado de cávilas africanas que el Estado español encarna. Eso lo decían los que eran unos supremacistas. Pero es que esos supremacistas siguen hoy existiendo. Siguen hoy existiendo. Esquerra Republicana es un partido independentista que no respeta las reglas del juego de la democracia, que no respeta la Constitución española y que además es un partido supremacista. Y sus secretarios generales han dado muestras más que suficientes de que lo que estoy diciendo es verdad. Hay una sensación en nuestra vida, y voy a pedir prestado algunos textos que mi buen amigo y compañero me manda de vez en cuando, Canario, del que luego les daré el nombre. Dice: los socialistas se sorprenden de que llevara en la solapa la insignia de la bandera de España, advirtiéndome que me podían llamar facha, como si me llamaran sinuosamente algunas personas. Y continúa diciendo: a estos compañeros socialistas le resumí brevemente la siguiente reflexión histórica. El PSOE, haciendo gala de la E de español, desde su fundación el 2 de mayo de 1879, ha defendido siempre a ultranza la unidad de España y ha combatido políticamente sin tregua al nacionalismo secesionista. Todos los líderes sociales más relevantes, sin excepción, se han caracterizado por su patriotismo y por el amor a España. Y uno repasa la historia de ese partido
que hoy gobierna provisionalmente España y que la va a gobernar con posterioridad también, y de lo que luego hablaré, y esos líderes socialistas no tienen o no ofrecen ninguna duda sobre lo que para ellos era la nación española, con independencia que muchos de ellos son criticables porque se equivocaron en el momento político que les tocó vivir. En noviembre de 1938, en plena guerra civil, con ocasión del Consejo de Ministros celebrado en Pedralbes, Juan Negrín, presidente del gobierno de la Segunda República durante la Guerra Civil, maestro de grandes maestros, afirmó, según refiere Julián Zugazagoitia. Hago una parada. Julián Zugazagoitia fue un ministro de la República Española, entregado por los nazis en Francia al régimen de Franco, como fue entregado Luis Companys, a los que se les fusiló, pero todos ustedes conocen que a Luis Companys se le fusiló y no conocen que a un ministro de la República también se le fusiló. Y eso solamente es por una razón, porque tenemos un respeto incomprensible por determinados personajes de la vida pública y política de Cataluña. No tiene justificación alguna. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes comparan a los políticos hoy de Cataluña con un ponente constitucional, por cierto, de un partido también nacionalista, no hay ninguna comparación posible. ¿Cómo es posible o cómo podríamos comparar a Rufián o a Junqueras o a Puigdemont con el ponente de Convergencia y Unió de la Constitución, que es amigo mío y me acabo de olvidar del nombre? Miguel Roca. ¿Cómo le vamos a comparar? Es imposible comparar. Pero sigo con lo que dijo Negrín. No estoy haciendo la guerra, dice el presidente de la República, no estoy haciendo la guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino. Estoy haciendo la guerra por España y para España, por su grandeza y para su grandeza. No hay más que una nación, España. No se puede consentir esta sórdida y persistente campaña separatista y tiene que ser cortada de raíz si se quiere que yo siga dirigiendo la política del gobierno, que es una política nacional. Nadie se interesa como yo por las peculiaridades de la tierra nativa. Amo entrañablemente todas las que se refieren a Canarias y no desprecio, sino que exalto, poseen otras regiones. Pero por encima de todas ellas está España. Quien estorbe esa política nacional debe de ser desplazado de su puesto. De otro modo dejo el mío, dice el presidente del Gobierno de la República. Antes de consentir campañas nacionalistas que nos lleven al desmembramiento que de ningún modo admito, cedería el paso a Franco. En punto a la integridad de España, soy irreductible y la defenderé de los desafueros de los de dentro. También era un fascista. Era un fascista. ¿Hay alguien hoy en la vida política española que hable de los nacionalismos separatistas como hablaban personajes del gobierno de la Segunda República? ¿Hay alguien que pueda pensar que Prieto era otro fascista? En el discurso pronunciado en Cuenca el 1 de mayo de 1936, Indalecio Prieto dijo lo siguiente:
A medida que la vida pasa por mí, yo, aunque internacionalista, me siento cada vez más profundamente español. Siento a España dentro de mi corazón y la llevo hasta en el tuétano mismo. Todas mis luchas, todos mis entusiasmos, todas mis energías derrochadas con prodigalidad que quebrantan la salud, lo he consagrado a España. Mis dos grandes amores son el Partido Socialista y España. Pero si alguna vez hubiera contradicción entre ellos, que no deseo se produzca nunca, elegiría los intereses de España. Desde su exilio, cuando Prieto pidió perdón a los españoles por los errores que había cometido durante la Segunda República, que cometió y no pocos, desde su exilio exclamó: me están vedados los cementerios de España, pero si pudiera volver a ellos, pondría un ramo de rosas rojas en la tumba de mis adversarios que también lucharon por España. ¿Qué expresión? Los adversarios del gobierno de la Segunda República. Solamente podía referirse a los que ganaron la guerra. Bueno, pues estas frases de Negrín y estas frases de Prieto y otras muchas de Fernández de los Ríos y de otros muchos socialistas, de Besteiro, son el germen que hizo posible la transición política española, que es de lo que a mí me propusisteis hablar en la tarde de hoy. La transición política española, yo suelo decir que es una operación hecha entre distintos, entre desiguales, porque es verdad, porque allí estaban gente que había vivido en el exilio, gente que había vivido en la cárcel, gente del régimen, que también tomó la decisión de construir una democracia representativa que se hiciera orgullosa entre los ciudadanos españoles. Y dimos con las personas adecuadas para hacerlo. Fijaros bien, solamente conocemos a los 7 ponentes constitucionales. Yo suelo decir que hubo 9 ponentes constitucionales. Los 7 que todos conocéis, de los que solo quedan vivos 2, Miguel Roca y Miguel Herrero de Miñón, y otros 2 de los que solo queda vivo uno, que son Fernando Abril y Alfonso Guerra. Soy testigo, incluso partícipe en algunas ocasiones, de las reuniones nocturnas que tenían el vicepresidente entonces del gobierno de la UCD, Fernando Abril, y el secretario de organización del Partido Socialista, para corregir, si era posible, que no siempre lo era, los trabajos que hacían los ponentes oficiales. Porque, como una vez me dijo Fernando Abril, persona a la que le tengo una enorme admiración, lo que tus compañeros, por ejemplo, Peces Barba y algún compañero mío estropean de día, tratamos de ordenarlo de noche, y no siempre lo conseguimos. Eso decían. Y no les falta razón, porque algunas cosas podríamos haberlas hecho un poquito mejor. Pero es indudable que la Constitución de 1978 es el instrumento fundamental por el cual hemos vivido en democracia 45 años. Por primera vez en la historia de España. Por primera vez. Ha sido un instrumento que ha permitido el desarrollo social, político y económico de España. No hay ninguna posible comparación con la España del 78, pero fue previo a eso, en el 77, imprescindible
arreglar algo que teníamos que arreglar, que es una amnistía que nos hiciera iguales a todos. Una amnistía que borrara aquellos excesos cometidos por uno y aquellos excesos cometidos por otros. Cualquiera que se atreva a leer al presidente de la República, Manuel Azaña, se dará cuenta de que cometimos errores en la historia de España, muchísimos, durante siglos. Nosotros hemos tenido el cantonalismo funcionando en España. Nosotros hemos tenido a Cartagena independizándose de España. Nosotros hemos tenido guerras entre Algeciras y Cádiz por problemas fronterizos, entre Granada y Jaén por lo mismo. Nuestra historia es una historia más bien triste. Y para una vez que empezamos a tener alguna esperanza en 1812 con la Constitución de Cádiz, se nos apareció el mayor, permitirme, el mayor hijo de la gran puta, según Reverte, que ha tenido la historia de España, Fernando VII. Pero incluso en la Constitución de 1812 no la votaron los españoles. Y fíjense cómo hablamos de la Constitución de 1812, porque era el gesto imprescindible para conseguir, si hubiera sido posible, una vida con mayor democracia y con mayor libertad. El esfuerzo valió la pena, sin duda sí valió la pena, sin duda sí valió la pena, pero sirvió para reivindicar, entre otras cosas, la necesidad de dotarnos de una Constitución que representara a todos y que fuera avalada por el voto de los ciudadanos. Y eso es lo que hizo la Constitución del 78. Por primera vez en la historia de España, por primera vez en la nación más antigua de Europa, hay una Constitución avalada por el voto popular, por el voto de los españoles. Jamás se había dado un fenómeno de esa naturaleza. Y por cierto, como suelo repetir muchas veces, en Cataluña la Constitución obtuvo más votos afirmativos que todos los partidos que hoy se sientan en el Parlamento de Cataluña juntos. Hoy se suman los votos de Esquerra, de Junts, del Partido Socialista de Cataluña, de todos los partidos en Cataluña, y tienen menos votos de los que obtuvo la Constitución. ¿Por qué entonces no vamos a hacer lo necesario para que se respete? ¿Qué motivo hay? ¿Qué motivo puede existir para que quienes quieren saltarse la legalidad 45 años después del establecimiento de la Constitución sean mirados con generosidad? Me refiero, por ejemplo, a las expresiones de Hannah Arendt, porque muchas cosas de las que nos pasan porque nos las cuentan mal, porque hay quienes tienen la obligación de informar para formar a los ciudadanos y no cumplen esa función, porque desinforman, porque avalan el comportamiento absolutamente sectario y nada democrático de gentes que no buscan lo mejor para los españoles, buscan lo mejor para su secta, que es la secta nacionalista. No hay un problema entre Cataluña y España. Es más, si me permitís, ya es una concesión. Esa expresión es una concesión al nacionalismo. ¿Cómo que hay un contencioso entre Cataluña y España? Si Cataluña es España.
No hay ningún contencioso. Hay un contencioso entre los nacionalistas catalanes y el resto de los españoles y su ordenamiento jurídico. Eso es lo que hay. Y eso es lo que no pueden ganar. Porque si ese tratamiento no igualitario con el resto de los españoles se llega a producir, el siguiente paso, al que jamás renunciarán, será lo que siempre han pretendido. Porque Esquerra Republicana de Cataluña, desde 1931, ha dado o ha intentado dar 4 golpes de Estado. En 1931, Francesc Macià requirió la presencia del gobierno provisional de la República para evitar que se declarara la independencia de Cataluña en la Segunda República. Ellos que se llaman republicanos. En 1934, Luis Companys dio un golpe de Estado con muertos. Unos dicen 40, otros dicen 94. En 1936 fue amnistiado. Fue condenado por la República a 30 años de cárcel. Fue amnistiado. Fue recibido en Cataluña a los gritos de muchos independentistas con muerte a España. En 1937-38, el gobierno de Luis Companys se puso o desobedeció al gobierno de la Segunda República. A eso se refiere Negrín cuando dice que no está dispuesto a aceptar bajo ningún concepto la labor de Zappa y la labor de antirepublicana de buscar el enfrentamiento y de buscar la separación del resto de España. ¿Y dónde estamos hoy? Pues hoy estamos en un lugar francamente peligroso, muy peligroso para el futuro de la nación. Fíjense que yo he sido sindicalista muchos años, he sido hacedor de los acuerdos marcos interconfederales del 79, del 80, del 81, he sido secretario general del Metal, he sido secretario de la política reivindicativa de la UGT. Y sé qué es la necesidad. Y sé que la negociación de los trabajadores organizados es imprescindible para obtener las reivindicaciones a las que tienen derecho. Lo sé. Y por tanto eso es muy importante. Sé que es necesario tener capacidad de compra, pero sé que si hay un problema político de disgregación territorial de España, ningún problema que hoy la clase trabajadora juzga imprescindible lo será en el futuro. Por tanto, estamos en presencia del principal problema que tenemos como españoles. Y la pregunta es, ¿y por qué dejamos que nos engañen? ¿Cómo es posible que quien nos dice una cosa y la contraria siga pidiendo nuestra confianza? ¿Cómo es posible que por decir estas cosas te llamen franquista, fachoso? Pero si los que son unos fascistas son ellos. ¿Pero qué lecciones va a dar Esquerra Republicana de Cataluña con los hermanos Badía, hablando con los nazis y con Mussolini? Pero es que el pacto de Santoña, cuando el PNV y los budaris vascos se retiran, ¿lo hizo mi tía o lo hizo el PNV? Y si lo hizo el PNV, ¿con quién lo hizo? Pues con Mussolini
Anda, ¿cómo es posible que un demócrata de toda la vida sea insultado por quien su afán es desgajar la unidad de España? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que aceptemos sin más, sin ninguna repercusión, que eso pueda ocurrir con naturalidad? Pues yo les diré cómo, contestándoles democráticamente. Hay que mostrar el desacuerdo de forma democrática, y solo hay dos formas de hacerlo. Una, con el voto, impidiendo que aquellos que nos engañan además tengan la desfachatez de pedirnos que le votemos. Pero cada pueblo tiene lo que se merece y por tanto es imprescindible la educación política y social de nuestra sociedad. Eso no puede pasar desapercibido, los engaños no pueden pasar desapercibidos, el trato desigual entre españoles no puede pasar desapercibido. Y segundo, y mientras esa oportunidad llega, es decir, la de votar, hay que hacerlo en la calle. Hay que salir a la calle a mostrar nuestro desacuerdo, democráticamente. Y quien quiera llevar una bandera de España, que la lleve, y que la lleve con orgullo, porque es curioso lo que pasa. Aquí en Barcelona salen con la estelada y todos los comentaristas políticos se felicitan, muchos, vaya, se felicitan de ello. Pero si sale uno con la espadera española, dice que patrimonializa la bandera de los españoles. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que ser capaces de hacer en las calles presente nuestra discrepancia. Y voy, creo que terminando, si digo, que si lo que está germinando en estos momentos parece que con un problema en el diálogo entre un navarro y un catalán, entre Cerdán y Puigdemont, que no terminan de ponerse de acuerdo, ¿verdad? Pero si la situación es que ayer se firmó un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y hay que firmar otro acuerdo con Puigdemont, ¿qué cabe esperar? Pues que haya un poco más de lo que ayer se cedió como nación a un territorio de España, a diferencia de lo que ocurre con otros territorios españoles. ¿Cómo es posible que se dé una amnistía que supone un tratamiento desigual al conjunto de los españoles? Pero sobre todo, ¿cómo es posible que alguien sustente en el derecho que se borra un delito sin ni tan siquiera reconocer que lo ha cometido y diciéndolo que lo volverá a hacer? ¿Pero en qué país vivimos? Pero si siempre hemos querido parecernos a las naciones más avanzadas, siempre hemos querido parecernos a Suecia. Yo recuerdo cuando conocí a Olof Palme, ¡qué maravilla! Suecia, el estado de bienestar, o Alemania, con Willy Brandt o con Helmut Schmidt. Pero, ¿sabéis que cuando en Alemania se creó el estado de bienestar, es verdad que la socialdemocracia jugó un papel preponderante, pero ¿sabéis quién era el jefe de la República, el presidente de la República Alemana? Pues un conservador. Era un conservador. Era un miembro de la democracia cristiana. Y por tanto, en Alemania, cuando los dos partidos mayoritarios
no pueden gobernar con minorías, y sobre todo si son comunistas menos, gobiernan Partido Socialdemócrata con Partido Conservador. Y cuando eso pasa en Suecia ocurre lo mismo, y cuando pasa en Noruega pasa lo mismo, y cuando pasa en Dinamarca y cuando pasa en Finlandia. ¿Por qué aquí no puede ocurrir? ¿Pero qué razón existe para que aquí no pueda ocurrir? ¿Qué razón existe para que alguien pueda decir que no pueden gobernar con la derecha porque Junts es la izquierda? Junts es la izquierda. ¿Es posible interpretar con un mínimo de información que un gobierno que se sustente en Bildu, en Esquerra, en Junts por Catalunya, en el bloque nacionalista galego, no es posible que sea un gobierno progresista? Pero ¿cómo va a ser un gobierno progresista si le van a dar a Cataluña 15.000 millones de euros? ¿Pero cómo es posible? Y aquellos gobiernos que lo hayan hecho bien, es decir, que no se hayan endeudado, pues como no tienen deudas, el 20% será cero. O sea, para los que transgreden la ley, para los que combaten la Constitución, para aquellos que nos crean desasosiego, que nos crean problemas que van más allá de la política, que incluso llega a perjudicar la economía y el futuro del conjunto, las expectativas de la nación, se les dé privilegios que no se les da a los demás. Pero ¿cómo es posible que eso sea progresista? Bueno, pues si me oye la ministra de Transportes, me dirá: José Luis, pero es de lo más normal del mundo, eso de transferir los ferrocarriles, eso es lo más normal del mundo. Y entonces yo la diría: pero si hace un mes dijiste que eso era imposible, bajo ningún concepto, que eso era política de Estado, que eso no era transferible. ¿Y qué diría a continuación yo? ¿Vas a dimitir? Mire, cuando el Partido Socialista ganó las elecciones en el 82, en el intervalo que va desde que gana las elecciones hasta que toma posesión de la presidencia del gobierno Felipe González, el presidente provisional tomó un acuerdo con el gobierno vasco. Un acuerdo que no estaba en el Estatuto de Gernika. El acuerdo era que las competencias del tráfico dejaran de practicarlas la Guardia Civil para que lo hiciera la Ertzaintza. Esa competencia no estaba en el Estatuto de Gernika, pero Leopoldo Calvo Sotelo se lo dio al PNV. Bien, cuando yo llegué en 1988, la primera visita que hice fue a Francia, porque era imprescindible ponerme de acuerdo con el ministro del Interior para que hubiera una mayor colaboración en la lucha antiterrorista. La segunda fue a Marruecos, para que no nos mandaran pateras. Y la tercera fue con Pujol. ¿Por qué? Pues porque siempre ha habido un problema desde la propia Constitución, menos al principio, pero luego sí. Una de las peticiones que me hizo Pujol fue que las competencias de tráfico fueran, como en Euskadi, ejercidas por los Mossos y no por la Guardia Civil.
Eso fue en el año 88, en julio del 88. Dimití, creo recordar, en noviembre del 93. Y Cataluña no tenía las transferencias de tráfico porque no estaba en el Estatuto de Cataluña y porque era una competencia del Estado. Era una competencia del Estado. Porque el Estado tiene que estar presente en todo el territorio nacional. Tiene que estar presente. Y aquellos que quieren que no esté el Estado en los territorios autónomos, sean nacionalidades históricas o no, tienen que saber que el Estado de la Nación tiene que defender esas competencias. Lo tiene que hacer, porque si no, no solo se pone en peligro esa presencia, se pone en peligro más cosas, muchas más cosas. Y para terminar, déjenme decirles que hoy no hay nada más importante en la vida política española que las concesiones que pueda hacer el gobierno en funciones para poder seguir gobernando. Esto no es vamos a arreglar un problema que existe en Cataluña o que existe con Cataluña. Ya he dicho que esa expresión es una concesión al nacionalismo. No, señor, si los 7 votos de Puigdemont no fueran necesarios para la investidura de Pedro Sánchez, Cerdán hoy no estaría en Bruselas. No estaría. Es una operación mercantil. Es una operación puramente mercantil. No es una operación para mejorar las relaciones o para acabar con el contencioso que dicen. No es verdad. Es un escalón más que se da a los independentistas para conseguir su objetivo final. Cuantos más los des, más fuertes se harán para seguir pidiendo lo siguiente. Y no solo, y ahora sí que concluyo, lo digo yo, que sería una minucia, el debate sobre el Estatuto de Cataluña en 1932, el que llevó a cabo Manuel Azaña, presidente del gobierno, el debate parlamentario, por cierto, que debiera de ser leído en las escuelas de toda España, el que tuvo con Ortega y Gasset, el mayor intelectual que ha tenido España en la Segunda República, sin ninguna duda. Ortega y Gasset dijo: es un gravísimo error. El problema de Cataluña o el problema de los independentistas de Cataluña no se soluciona con un estatuto mejor o peor. Se soluciona haciéndoles cumplir las normas de convivencia que nos damos todos los españoles. Aquí no hay privilegios. Y si hay privilegios, aquí hay desigualdad. Y si hay desigualdad, aquí no hay democracia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la exposición tan interesante, que seguro que habrá contestado algunas preguntas público. Yo creo que vamos a pasar el turno de palabra a todos vosotros, todos ustedes, para que hagáis preguntas. Perdón, que antes de que pediría brevedad en las preguntas, eso sí que lo pido, que si no, no quiero cortar a nadie. Bueno, yo el sentido común que ha demostrado en toda su carrera, yo veo que estamos en un momento muy delicado. Y todo el mundo decimos que la culpa la tiene Pedro Sánchez. Y efectivamente,
Pedro Sánchez es el mayor inconveniente que tenemos en este momento, porque quiere hacer lo que quiere hacer solamente, como hemos hablado, para él, para su beneficio personal, en perjuicio de la mayoría de los españoles. Pero yo me pregunto una cosa, y es lo que le quiero trasladar a José Luis Corcuera, que yo veo que Pedro Sánchez por sí mismo es una persona, que puede estar súper equivocada. Pero cuando veo a Felipe González, a Guerra, a Nicolás Redondo, a usted mismo, a Medina, que todos dicen lo mismo, digo yo, ¿qué clase de Partido Socialista hay hoy que no es capaz de asimilar que los intereses de España están por encima de los intereses del partido? ¿Por qué no en la votación hay 7 abstenciones? Es que eso es una cosa increíble. Bueno, no tengo más remedio que darle la razón, pero con eso no vale. Lo fundamental es buscar algún tipo de razón por qué ocurre lo que usted ha señalado con buen criterio. Pues, en mi opinión, ocurre con que el Partido Socialista Obrero Español, la O, está en serio peligro, la S corresponde más al apellido de una persona que a la definición ideológica, y la E, que es lo más importante, está también en serio peligro. Pero no puede haber una persona solo responsable. Esa persona nos miente a los españoles, a los que les votan y a los que no les votan. Yo les tengo que decir que yo siempre he votado al Partido Socialista, lo que pasa que llevo unos años en el que borro el nombre de Pedro Sánchez, simplemente porque lo conozco. Pero solamente puede haber una razón, y es que el Partido Socialista, muchas de sus bases son intercambiables con las bases de Podemos. Primer problema. Segundo problema, porque se ha transformado en una religión o en una secta, que es peor, y no son capaces no ya de entender que les mienten, porque solo entienden, a no ser que sean estúpidos, que no lo son. No, es porque fuera de esas siglas no hay vida. No hay vida. Y claro, cuando no hay vida, uno está dispuesto a aceptar todo aquello que de forma estúpida se está aceptando. Y habrá alguno, si me oyera, igual me está oyendo, que dice, pero qué forma de hablar tan impropia de un socialista de tantos años de militancia. ¿Cómo que impropio? Si yo soy de un partido donde había gente que formaba parte de una corriente distinta de la oficial del partido. En el Partido Socialista ha habido corrientes, estaban legalizadas las corrientes, con estatutos, de tal suerte que incluso en la época de Felipe González, el 25% del Comité Federal no votaba la gestión de Felipe González y la criticaba. ¿Por qué ha desaparecido eso? ¿Por qué? ¿Por qué ha desaparecido la capacidad de crítica que debe de existir en un partido progresista y de izquierdas? Pues vuelvo a decirlo, o porque se pueden intercambiar con muchos o con las prácticas de Podemos, o porque se ha transformado en una religión y, lo que es peor, en una secta. Y quien deja de estar de acuerdo con la secta, fuera de ahí no hay vida. Eso sería lo peor de todo. No tengo la menor duda de que a alguno le pasa eso. A alguno le pasa eso.
si tuviera que buscar el inicio, lo buscarían las juventudes socialistas. Pero no solo las juventudes socialistas, las juventudes de todos los partidos. Porque las juventudes de todos los partidos, hay miembros de esas juventudes que estudian, que terminan la carrera, que buscan un trabajo. Pero hay otros que el trabajo que buscan es la política. Y entonces, sin haber pegado golpe en toda su vida, nunca, su profesión es la política. Y claro, antiguamente, cuando unos dimitíamos o nos íbamos a nuestra empresa porque estábamos en excedencia. Pero quien no ha trabajado no tiene excedencia ni tiene dónde ir, a no ser que le procuren alguna recomendación. ¿Está claro lo que pienso sobre el particular? Buenas tardes. Primero quería agradecer a la Sociedad Civil Navarra la posibilidad de que nos traiga gente relevante con pensamiento propio y que nos ilustre de cosas, la verdad, que de actualidad, y luego pues al ponente, que la verdad ha merecido la pena venir aquí para escucharle. Muchas gracias. He hecho en falta, señor Corcuera, que su discurso se ha centrado básicamente en dos, aparte del impresentable psicópata Pedro Sánchez, con el que firmaron ayer en Barcelona, Esquerra Republicana, y con el que firmen hoy o mañana Junts. Pero hay otros actores, desgraciadamente, que están muy callados y que están recogiendo las nueces. Vivimos en Navarra, para agravio de todos los que estamos aquí navarros, que sea un navarro de milagro el que haya cometido estas ignominias en Navarra, porque es el mullidor del gobierno de Navarra, del pacto con Bildu, EH Bildu, y Geroa Bai, que aquí no se atreve a llamarse PNV, Geroa Bai, nos están conquistando, y nos están imponiendo todas sus banderas, sus costumbres, y no tenemos valor los navarros en salir y decir, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí que Navarra nos está gobernando Bildu, que tiene 345 concejales en Navarra? Es el presidente de la Federación de Municipios de Navarra, puesto por el Partido Socialista. ¿Está claro? O sea, no hay otro problema en España hoy día que el Partido Socialista, al que tú has pertenecido y que ya no votas. Y en su conferencia, que me ha gustado mucho, he echado en falta que nos fijemos solo en Junts y Esquerra Republicana. No, están PNV y Bildu, que son, con sus votos, tan culpables como los demás. Y a ver si los navarros ya ponemos pie en pared y digamos, salimos de esta. Gracias. Gracias. Sería imposible, o por lo menos yo no me siento capaz de abordar todos y cada uno de los problemas, pero yo he intentado con ustedes cubrirme las espaldas. Porque si se fijan ustedes, una buena parte de lo que he dicho viene avalado por personajes históricos del socialismo. Personajes históricos. Y no he leído a Fernando de los Ríos, he dado algunos ejemplos de lo que pensaban personajes históricos del Partido Socialista en relación con aquellos que quieren romper la unidad de España. Por tanto, todos los epítetos que me lancen a mí, se los lanzan de alguna forma a quienes dicen que respetan
en términos históricos, aunque dudo yo que hoy haya mucha gente en el PSOE que sepa algo de algunos de los nombres que he citado. Pero Bildu es la concepción agravada de lo que son los independentistas en Cataluña. Absolutamente. Es decir, Bildu es tan independentista o más que Esquerra Republicana, solo que además de eso ha utilizado la violencia terrorista para conseguir sus objetivos. Y por tanto, los acuerdos que se tengan con Bildu son inmorales. Más allá. Por lo menos hasta que no se pongan delante de la sociedad y pidan disculpas y digan que lo que hicieron no se correspondía con lo que un demócrata debe de hacer. Pero he repetido hasta la saciedad que lo que no pueden ustedes aceptar bajo ningún concepto es que un individuo de esas características le dé lecciones de democracia. Pero ¿cómo voy a aceptar que yo, su ternera, dé lecciones a nadie de democracia? ¿Pero cómo es posible? Sin embargo, ha habido comunicadores muy importantes, en televisiones muy importantes, que a ese individuo, a ese terrorista, a ese asesino, a ese le llamó militante, radical. Le llamó militante radical. Y sigue estando, y sigue siendo una referencia de algunos medios de comunicación. Por eso les he leído la expresión de Hannah Arendt: la libertad de opinión es una farsa si no se garantiza la información objetiva y no se aceptan los hechos mismos. Eso es lo que creo yo que tenemos que aprender. Creo yo. ¿Cómo es posible ver con respeto a un personaje que le hace una entrevista a Maduro y durante una semana Maduro está haciendo propaganda de la entrevista diciendo: vean ustedes la entrevista, que es importantísima? ¿Cómo es posible? Naturalmente blanquean la entrevista. Es el blanqueamiento, como se blanquea aquí al independentismo. Se blanquea históricamente, incluso con ETA asesinando. Había especialistas en blanquear las actividades de ETA. ¿O no se acuerdan ustedes de muchos conciudadanos suyos que decían: algo habrá hecho? ETA no hubiera existido si socialmente no se le hubiera sostenido. No hubiera existido. ¿Cómo me voy a olvidar yo de quien en 6 meses mató a 6 policías en Sabadell y atentó en Vic contra el cuartel de la Guardia Civil y mató a 10 niños? A 10. ¿Sabe usted lo que dijo en el juicio? ¿Sabe lo que dijo? Para tener una idea de quiénes son estos. Yo no tengo la responsabilidad de que la Guardia Civil ponga como escudos a niños. Hace falta ser un canalla, ¿verdad? Hace falta. En cualquier país del mundo, ese tendría una cadena perpetua. En España salió hace 10 años de la cárcel.
con una condena de 1300 años. Esas son las cosas. Algunas he dicho, hemos hecho cosas mal. ¿Cómo es posible que hayamos tenido durante tanto tiempo el Código Civil de Franco? Franco era durísimo, Franco era la pera, pues tenía un código penal por el cual los terroristas, no había un terrorista que estuviera más de 30 años en la cárcel. En Francia, cadena perpetua. En Estados Unidos, cadena perpetua. Aquí han matado, y encima los socios de quien, como el delegado del gobierno de Madrid, dijo de ellos que ayudan a la ciudadanía, al bienestar de la ciudadanía, que eso lo dijo un delegado del gobierno del PSOE en Madrid. Esos que dicen que con su actividad ayudan los de Bildu al bienestar de los ciudadanos de España, son capaces de llevar en sus listas a gente con delitos de sangre. ¿Qué vamos a hacer? Pues primero no votarles. Eso es lo que tiene que hacer una sociedad informada. Sus vecinos, mis vecinos, no votarles. Segundo, perderles el respeto. Nosotros, perderles el respeto. No podemos aceptar de ninguna forma que nos den lecciones de democracia y mucho menos aceptar el insulto de que somos o unos fascistas o unos franquistas. Fascistas son ellos, porque son antidemocráticos. Ellos son unos fascistas. Y por tanto, cuando una sociedad pierde los temores, empieza a ser autónoma, empieza a ser lo que tiene que ser una sociedad. Qué envidia tengo yo a veces de leer lo que está pasando en Suecia, país al que conozco. Como he dicho antes, tuve la fortuna de conocer a Olof Palme. Olof Palme, que fue el que estableció que en la sanidad pública había que pagar una cerveza por acto médico. ¿Qué pasaría en España si pusiéramos el precio de una cerveza por acto médico? Pues sería un escándalo, ¿verdad? Pues el inventor del estado de bienestar lo puso. Soy testigo, le tuve que llevar a mi mujer a un hospital. Y además de que me dijeron que los ciudadanos en Suecia ayudan, al final de la escayola que le tuvieron que poner, les dije cuánto debo. Y me dijeron 20 coronas. 20 coronas es el acto médico. Luego puedes estar en el hospital 2 meses y no te cobran ni un duro. Pero si aquí se pusiera una cerveza de precio, las urgencias serían la mitad. Igual que cuando juega el Real Madrid o el Osasuna o la selección española. Pero estas cosas se dicen y dicen, pero José Luis, ¿qué barbaridades estás diciendo? Esto es como cuando en el año 85 tomamos la decisión de que las pensiones de jubilación, en vez de calcularse en base a los 2 últimos años cotizados, fueran a los 8 años cotizados. ¿Por qué? Porque había que salvar el sistema público de seguridad social. Yo estaba en la UGT y voté a favor de aquella ley. Es una de las razones por las que también dimití de la comisión ejecutiva de la UGT. Hubo una huelga general, si recordáis los más mayores. Los mismos que hicieron la huelga general, ¿sabes cuántos firmaron años más tarde? 12 años. En vez de 8, 12. Luego 15, luego 20, luego 25. Y luego será toda la vida laboral. Así construimos nosotros, sin hacernos autocrítica, aquello que nos perjudica, aquello que no contribuye al bienestar general, pero sobre todo
como estamos en una situación de trato desigual entre los españoles, lo que está negociando el Partido Socialista para ganar la investidura de Pedro Sánchez, no tiene nombre. No es posible aceptarlo en una sociedad democrática. No es posible aceptarlo sin criticarlo. Yo no estoy haciendo llamamientos que no sean democráticos, pero no es posible permanecer impasible ante un tratamiento desigual de una comunidad respecto de otra, de unos españoles respecto de otros. No es posible, y sobre todo no es posible que nos engañen miserablemente, so pretexto de que es algo para pacificar y generar un clima de confianza entre los nacionalistas catalanes, que no Cataluña, y España. Pero si ha salido el presidente de la Generalitat diciendo que el siguiente paso será el referéndum de autodeterminación. Pero no comprenden. Es tan tremendo esto, tan tremendo porque esto ya ha ocurrido. Como decía Azaña, Cataluña, el gobierno de Cataluña, Luis Companys, quiso conquistar las Baleares porque estaban en manos del franquismo en la guerra civil. ¿Y sabe lo que hizo? Pues mandó una parte del ejército de Cataluña a las Islas Baleares sin permiso del gobierno de la nación, y Franco se quedó con todos ellos detenidos y encima con el armamento más moderno que habían tenido acceso. Esos son. Pero la pregunta es, ¿pero me quieren ustedes decir por qué se venera a Rafael de Casanova? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? El padre de la patria catalana. ¡Mentira! Fue una guerra de sucesión, y además no en toda Cataluña, porque hubo provincias que no estaban en esa operación. Y encima el susodicho se murió con 70 años, que es como morirse ahora con 100. Anda, le dieron una represión tremenda. Tenemos alguna pregunta más que me gustaría hacer. Luego una señora detrás y luego... Buenas noches, señor Corcuero. Buenas noches a todos. Lo primero que quiero preguntar, aparte de que soy navarro, me considero, soy español, amo a mi tierra, amo a mi país, pero tengo una seria duda, porque a mí no me llega a entrar en mi cabeza cómo puede ser posible que se haya jurado la Constitución, anteayer justamente la princesa Leonor, en 1986, lo juró nuestro rey. Y me hago la siguiente pregunta porque siempre me quedo con esta duda. Si en la Constitución no cabe el indulto, ni cabe el referéndum, tanto nuestro rey como anteayer, en este caso, nuestra princesa, juraron la Constitución, y la Constitución dice cumplir y hacer cumplir la Constitución. Entonces, tanto el indulto como el referéndum no cabe. ¿Qué pasa si por C o por B el rey, porque pienso yo que esa es la pregunta que quiero decirle, si el rey tiene que firmar el indulto? Gracias. Mi opinión personal es que en este conflicto, bueno, en este sin Dios que nos está pasando, conviene no involucrar
a quien representa al Estado según la Constitución española. ¿Por qué? Porque el rey reina pero no gobierna, y porque afortunadamente hubo un rey que recibió todos los poderes del régimen anterior, y decidió entregárselo a la sociedad española para que hiciera una constitución donde él no tendría competencias. Y si nos equivocamos en exigirle al rey hacer aquello que en mi opinión no debe hacer, estamos poniendo en cuestión una parte fundamental del sustento constitucional del 78. Mire, estos no pegan una puntada sin hilo, no pegan. Hay algunos que están rezando el rosario para que el rey cometa un error, porque la forma más siniestra de intentar, sin cumplir los procedimientos para cambiar la Constitución, es que el rey le llevemos a cometer errores que no están previstos en la Constitución. Esa competencia no la tiene el rey. Esa competencia la tenemos nosotros. Nosotros tenemos esa competencia. El rey no puede ponerse enfrente del Ejecutivo. No puede, porque sería ponerse enfrente de quien tiene la mayoría democrática para tomar decisiones. El que ha incumplido las normas es el que le ha dado esa mayoría. No involucremos al rey, no tengamos la tentación de solucionar los problemas que tiene que solucionar la sociedad para que el rey sea un rey independiente, un rey que no intervenga en la política, un rey que lo que tiene que hacer es lo que hizo en 2017. ¿O parece poco lo que hizo? Lo que dijo en defensa de la Constitución, pero una cosa es un discurso en defensa de la Constitución española y de la convivencia, y otra cosa bien distinta es llevarle a la intervención en la vida política española. Eso sería, en mi opinión, un enorme error. Y es más, yo les decía antes, yo no lo he hecho para cubrirme porque a mí me da igual lo que puedan decir, me da igual. A mí lo que diga el ministro de Consumo, como comprenderán, pues me importa tres pimientos. Si lo que diga la mayor besucona del Estado me importa, pues la verdad es que no. Aunque hay una cosa que ha ocurrido, ya sé que me pueden llamar machista, pero he traído el libro de Clara Campoamor, que es probablemente una de las mayores feministas. Bueno, si les leo algunos pasajes, insisto, nos dan aquí las 11, pero por cierto, no sé si se habrán dado cuenta de una cosa, ya no coge a los chicos así la cara. Desde lo del presidente de la Federación, ahora las manos las pone en los hombros. Pero a mí no me importa en absoluto qué es lo que... Ah, perdón. Sí. No, ya vale, no, porque me alargo. Sí, por favor, adelante. Y luego... En primer lugar, darle muchas gracias por venir aquí. Siempre le he conocido, tengo 63 años y a usted lo he conocido de siempre. Lo veo en la 13, me encanta cuando habla, siempre me encanta. Y le doy las gracias
por ser tan claro, porque ha sido claro, pero también le reprocho un poquitín que no haya hablado de Indalecio Prieto, de Largo Caballero. Negrín y Azaña son más bonitos. Gracias. Pero le doy las gracias por ser tan claro, por defender España, por defender lo que es esta tierra, la nuestra, que están hundiendo, porque yo me siento navarra, española, vascona también, ¿por qué no? Pero ya vale, hombre, ya vale de romper España, ya vale de que los socialistas estén haciendo lo que han hecho casi toda su vida, porque es que ya vale, en la guerra fue igual. Con lo cual, muchísimas gracias, caballero, lo ha hecho usted perfecto y lo admiro de verdad. A mi tío lo mató la ETA en Pamplona, fue capitán de la Guardia Civil. A la vez he tenido al marido de mi prima, secretario del metal de la UGT de toda España durante años, y por desgracia no piensa como usted. Pobrecito mío, ya podía hacerle un poquito. Pero bueno, muchísimas gracias, caballero. Muchas gracias. Si no piensa como yo y era de la OGT, pues él se lo pierde. Pasi San Juan. Hola, buenas tardes. José Luis. Adelante, Chami. Buenas tardes. Estamos escuchando con atención. Yo represento a lo que es el empresariado de la Ribera y las decisiones del que está ocupando ahora la presidencia del gobierno. Es evidente, no voy a repetir lo que ya se ha dicho, que lo hace por interés propio, no por el progreso de España. Y si a eso se le llama progreso, tiene un mal concepto. Yo, a lo que ha dicho antes, que se ha comentado aquí, de los gestores de ahora, de los que ahora ocupan los cargos políticos, está visto que algo se está haciendo mal en la sociedad y aquí la clase política creo que todos tienen bastante que decir, porque creo que se está dando mucho valor o se está perdiendo el valor de lo que es el valor del esfuerzo. Se ha entrado continuamente a no dar valor del esfuerzo. Por no alargarme mucho, porque se está haciendo muy largo, yo quería hacer una pregunta. ¿Qué opinión le parece? Porque claro, en las elecciones anteriores, con todo lo que ya venía anunciando el presidente, que una semana dice una cosa, la semana siguiente la cambia de opinión, tienen los palmeros de toda España, concretamente en Navarra, que desde luego tenemos una desgracia, porque desde lo que ya lo conocíamos desde hace mucho tiempo, la persona que se ha hecho referencia es incapaz en Navarra llegar a un acuerdo con el líder de la oposición de aquí, de UPN, que ha sido quien los mejores años de prosperidad ha tenido Navarra y donde nos pusieron en las cotas que estábamos, y que este señor tenga la poca contribución de negarse a estar con el líder de la oposición de aquí de Navarra y se vaya a entrevistarse con un delincuente a darle más valor para perder en el valor de España y de Navarra. La pregunta yo quería hacerle es que, sabiendo todos estos mimbres que pensábamos que iba a haber un cambio de ciclo en el gobierno de España por las mentiras, y las elecciones han arrojado que no ha salido tan mal parado, ha sido reforzado. Ha salido reforzado. Yo le preguntaría, o la opinión que tenemos los ciudadanos, es que la propaganda de izquierdas está funcionando bien. Por concluir, ¿qué está haciendo mal la derecha española o el centro derecha para que todavía sea incapaz de convencer a ese que en su día se estaba diciendo que hay mucho socialista que va a darle una respuesta? ¿Qué está haciendo? A lo mejor la culpa es del centro derecha, que no está transmitiendo bien esos valores. En su opinión, ¿qué cree que está haciendo mal el centro derecha? Le agradezco esa pregunta porque un partido político nunca se tiene que poner de perfil. Nunca. Un partido político no puede dejar que le ganen el relato cuando el relato es falso. Un partido político no puede cometer según qué errores
sea, yo no me puedo enterar por un periódico que un miembro de un partido político se ha reunido en la casa de un empresario con Junts por Catalunya. Porque eso tiene un problema. Primero, que no hay que hacerlo. Y segundo, pensar que no se va a saber. Hace falta ser cortito, muy cortito. Por tanto, yo creo que la derecha conservadora, un centro derecha, en una sociedad democrática, es necesaria. Lo que pasa, lo que ocurre, es que aquí tenemos una pretendida izquierda que vive de la confrontación de esa derecha que dicen no es democrática. Y ese relato que le crea traumas y problemas entre los españoles, lo tiene que combatir con todas las de la ley, sin prevención, sin temores, bien argumentado. Si yo dijera qué me pareció el debate de investidura del secretario general del PP, en general lo ganó clarísimamente. Y ya no digo nada, la paliza que les pegó a los independentistas, qué satisfacción. Ya me gustaría que uno de los míos hiciera semejante cosa, pero no la van a hacer, porque aquí no estamos en una situación de defender el interés general. Estamos en una operación mercantil y que tiene un actor que no puede cambiar, porque esto lo llevo en la cartera siempre. Es un papelito que cuando lo dijo, lo escribí y me lo guardé en la cartera. Dijo: la pandemia está vencida y la crisis social y económica será corta pero dura. ¿Cuándo lo dijo? El 4 de julio, en plena campaña electoral de las elecciones de Galicia. Después de decir esto, hubo decenas de miles de muertos por la pandemia. Pero da igual, porque no tiene catadura moral. Dice esto y lo que haga falta. Insisto, lo dijo el 4 de julio. Las elecciones fueron el día 12 de julio. Bueno, pues es así. Pero es que ahora estamos en otra cosa. Y como antes se me ha olvidado, le he pedido autorización a Eligio Hernández Gutiérrez, no ahora, se la pedí hace mucho tiempo. Eligio Hernández es un jurista de prestigio, fue fiscal general del Estado y me dedicó esta cita. Dice él: la amnistía no destruirá la democracia española ni la Constitución de 1978, sólidamente consolidados, por mucho que lo intenten los independentistas catalanes. No sucederá lo que advirtió Cicerón, que conviene recordarlo, en su discurso contra Verres. Los pueblos que ya no tienen solución, dijo Cicerón, que viven ya a la desesperada, suelen tener estos epílogos letales. Se rehabilita en todos sus derechos a los condenados. Se libera a los presidiarios. Se hace regresar a los exiliados. Se invalidan las sentencias judiciales. Cuando esto sucede, no hay nadie que no comprenda que eso es el colapso total del Estado.
donde esto acontece, nadie hay que confíe en esperanza alguna de salvación. Cicerón, parece que estaba aquí ayer. Parece que estaba aquí ayer. Porque es verdad, cuando estas cosas se hacen en un Estado de Derecho, queda ese Estado tocado, muy tocado. Esperemos que se cumpla la predicción de Eligio, de que tenemos un sistema constitucional y democrático lo suficientemente fuerte para que la tesis de Cicerón no prospere. Pero Eligio se equivocará si no le acompañan los ciudadanos en tal apreciación. Si los ciudadanos no se dan cuenta de que el diagnóstico de Cicerón se puede cumplir y por tanto hay que resistirse con todas las armas democráticas que tenemos, que básicamente son dos: el voto y la protesta legítima frente a quienes quieren acabar con nuestro futuro. Si eso no se cumple, tendremos dificultades cada día mayores. Una última pregunta, por favor, breve la pregunta. Hay una señora que se ha tenido que ir y me ha rogado encarecidamente que le haga esta pregunta. Es decir, es de ella. Una señora que estaba antes y me figuro que la verá en los vídeos. ¿Qué tal? Habiendo tanto socialista o exsocialista, diríamos, crítico con la gestión del señor Sánchez y el gobierno actual, ¿por qué no forman un partido político? Vamos a ver. Yo creo personalmente, antes he hablado de secta, he hablado de que es como una religión, pero no tengan ustedes dudas de que cada día son más los socialistas que discrepan y que están absolutamente en contra de lo que la dirección de este partido está haciendo en estos momentos. Ustedes vieron cuando el Partido Socialista perdió las elecciones municipales, que llegó el presidente del gobierno al Parlamento y estaban reunidos los senadores y los diputados y se levantaron a darle un aplauso que parecía Varsovia en la época de la Unión Soviética. ¡Uy, qué aplausos! ¡Qué forma de aplaudir ante una derrota como nunca en las elecciones municipales y autonómicas! ¿Cómo es posible que eso ocurra? Pues solamente es posible por lo que antes he dicho. Pero si tenemos en cuenta que quien ha sido presidenta de las Cortes en España es una mujer que votó a favor del derecho a decidir en el Parlamento, y la hemos tenido de presidenta del Parlamento de España, no les digo nada de la que tenemos actualmente, porque no voy a hablar mal de nadie, en relación con sus posiciones acorde con el modelo catalanista, ¿verdad? Yo creo que un partido no se va a hacer, pero muchos como yo pelearán por una plataforma electoral que le reste la confianza que es imprescindible a Pedro Sánchez para que pueda gobernar. O sea, yo creo que hay mucha gente, no solo militantes, sino, más importante si cabe, votantes del Partido Socialista, que necesitan un instrumento para satisfacer lo que no
van a poder satisfacer si se crea un partido político. Si se crea un partido político, la cosa la tenemos complicada, como siempre ha ocurrido, siempre ha ocurrido. O desprofesionalizamos lo que hagamos, o lo hacemos de forma altruista y no por conseguir puestos en la política española, o no hay nada que hacer. Hay que hacerlo con gente que está de vuelta ya, que no va buscando un cargo, que gente que está preocupada por el futuro de nuestra patria, de nuestro país. Y esa gente, que es mucha gente, tiene que ser capaz de ofrecer una alternativa en una plataforma que le reste los apoyos necesarios a Pedro Sánchez para que el Partido Socialista disponga pasar la mejor vida. Porque no, yo he vivido la ruptura del Partido Socialista. Yo viví la ruptura de Suresnes. No estuve en Suresnes, pero viví la ruptura de Suresnes. Y recuerdo tener, porque he tenido la suerte que poca gente ha tenido de estar cerca de personas como Ramón Rubial, recibir a un responsable del partido en el exterior que venía a solucionar los problemas. Venía a decirle a Ramón Rubial que la ruptura de Suresnes había que arreglarla, y que estaban dispuestos los del exterior a aceptar el resultado que se había producido en Suresnes, y solo ponían una condición, solo una. Debo decir, antes de decirla, que no ha habido más anticomunista visceral que los socialistas del exilio. Los socialistas del exilio le nombrabas a un comunista y iban a hacer una novena bueno, le puso una condición, y es nada con los comunistas, a Ramón Rubial. ¿Y sabe lo que le contestó Ramón? Dice, mira, yo les he padecido en la guerra, pero lo que es peor, les he padecido en la cárcel. Pero para acabar con la dictadura y que venga la democracia, levanto esa tapa, estábamos al lado de una cloaca, levanto esa tapa y me alío con las ratas. Esa fue la contestación de Ramón Rubial. Eso ya no es posible. Eso ya no es posible. No es posible hacer un partido y que al que pretende sustituir te diga o te ponga una condición para que sigas adelante con ese partido. Eso no es posible. No es posible, porque esto se ha mercantilizado. En aquellos tiempos nadie pensábamos que íbamos a ser concejales en la vida. ¿Quién iba a pensar en la política española de la izquierda que en 1974 y en 1975 iba a ganar Felipe González unas elecciones en 1982? Nadie. ¿Quién pensaba en ser diputado? Nadie. Porque lo que hacían, lo hacían por razones ideológicas, o lo hacíamos pensando que nuestra ideología convenía a los intereses de los españoles. Y si no, como diría Ramón Rubial, y si no les convencemos, pues seguiremos trabajando para convencerles algún día. Hoy no, hoy eso no, hoy hay que convencerles con un relato, mintiendo, pagando a medios de comunicación, con propaganda partidaria en la financiación de muchas cosas. Hoy estamos en esas y por tanto no es posible crear. Yo no estaré en la creación de un partido, no es posible, pero sí contribuiré en la medida de mis fuerzas a que haya una plataforma electoral cuyo objetivo fundamental sea hacer un llamamiento a los
votantes del Partido Socialista para decirles que aquellos que se han sentido engañados tienen un sitio donde temporalmente depositar su voto. Temporalmente. Y entonces ese partido ya se regenerará. Cuando pierda ya se regenerará. Mientras esté en el machito no se regenerará. Bueno, muchísimas gracias, señor Corcuera, muchísimas gracias a todos. Quiero simplemente un comentario respecto a lo que ha dicho, que creo que nos incumbe a todos. Ha hablado de la contestación democrática que tenemos que dar y nos incumbe a todos. Y todos somos responsables de ello y de transmitir mensajes como estos a otras personas que sabemos que siguen equivocadas o sabemos que siguen en esa secta. Porque lo que está pasando es efectivamente gravísimo. Y él ha hablado de dos instrumentos. Uno es el voto. Y eso es evidente. Cuando nos toque, nos tocará. El otro que ha dicho es salir a la calle. Y eso es algo que vamos a intentar hacer desde nuestra plataforma, desde Sociedad Civil Navarra. No puedo dar detalles porque las fechas son complicadas. Hay una manifestación en Barcelona el día 12, otra el 18 en Madrid, etc. Vienen los puentes de diciembre. No nos olvidamos de ese tema. Sabemos que hay mucha gente que está interesada, que quiere que se haga algo. Vamos a intentarlo. No puedo prometer una fecha, pero estamos en ello y les pido que cuando se haga algo, por favor, que nos secunden, que estén con nosotros, que nos apoyen y que convenzan a mucha gente a salir a la calle, como el señor Corcuera muy bien ha dicho. Nada más. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.